Hay un momento en la vida en que todo se resquebraja. Puede llegar como un susurro, una inquietud persistente al mirarte al espejo, o como un terremoto, un divorcio, una crisis laboral, una depresión que te obliga a preguntarte quién soy, realmente, cuando nadie me está mirando. Esa pregunta, incómoda y urgente, es el primer paso hacia un despertar que muy pocos se atreven a completar. Porque descubrir la respuesta duele. Duele como romper un hueso mal curado para que pueda sanar derecho. Vivimos en una época que venera la ilusión. Las redes sociales nos convierten en directores de nuestra propia ficción, eligiendo cuidadosamente qué facetas mostrar y cuáles enterrar en el sótano del inconsciente. Nos han enseñado que el éxito, la aprobación y la imagen pública son monedas de cambio para la felicidad. Pero ¿qué sucede cuando, tras años de coleccionar esas monedas, te das cuenta de que son falsas? Cuando el elogio ya no llena el vacío, cuando los títulos que adornan tu nombre no responden a la pregunta esencial, ¿quién soy cuando dejo de actuar? Carl Gustav Jung, el visionario que cartografió los territorios ocultos de la psique, lo llamó la persona, esa máscara social que todos llevamos para ser aceptados. En la antigua Roma, los actores usaban máscaras para representar roles en el teatro. Hoy, sin darnos cuenta, hemos convertido nuestras vidas en una obra sin final, donde interpretamos el papel del buen hijo, del profesional impecable, del ser luminoso que nunca tropieza. La máscara, en su origen, era un instrumento sagrado, un puente entre lo humano y lo divino. Pero nosotros la hemos confundido con nuestra piel. Este libro no es un tratado de psicología más. Es una invitación a un viaje alquímico, donde la meta no es conocerte a ti mismo, sino recordar quién has sido siempre bajo las capas de condicionamiento. Exploraremos cómo la física cuántica respalda una idea mística, que la realidad es maleable a la conciencia, y que al cambiar nuestro interior, el mundo exterior se transforma. Hablaremos de rituales chamánicos de muerte y renacimiento, de cómo las culturas antiguas entendían lo que nosotros hemos olvidado, que para nacer de nuevo, primero hay que desnudarse de todo lo falso. Te advierto, este camino no es para quienes buscan soluciones rápidas. No encontrarás aquí 5 pasos para ser auténtico ni frases hechas sobre amor propio. La autenticidad no se reduce a un eslogan, es un duelo. Un duelo por las versiones de ti mismo que murieron para que otros estuvieran cómodos, por los sueños que abandonaste por parecer razonable, por la voz que sofocaste para que nadie te llamara demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado tú. Pero hay otra verdad, más profunda y esperanzadora. Bajo todas esas capas, tu esencia permanece intacta. Como el oro en el fondo del río, esperando ser descubierto. Este libro es la pala que te ayudará a excavar. A lo largo de estas páginas, no solo te enseñaré a reconocer tus máscaras, esas identidades que has confundido contigo mismo, sino que te guiaré para que las disuelvas con compasión y valor. Porque la persona no es el enemigo, es un mecanismo de supervivencia que merece ser agradecido, y luego, trascendido. ¿Qué sucede cuando te atreves a vivir sin máscaras? El mundo puede rechazarte al principio, pero algo más poderoso ocurrirá. Por primera vez, tú te aceptarás. Y desde ese lugar de integridad radical, crearás una vida que no necesite ser actuada, sino solo vivida. Este es el viaje más importante que emprenderás. No requiere equipaje, solo el coraje de mirarte sin disfraces y preguntar, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? La respuesta te espera en estas páginas. Adelante. Capítulo 1. Las máscaras que habitan en ti. Desde el momento en que abres los ojos por la mañana, incluso antes de que tu conciencia se aferre por completo a la vigilia, ya estás interpretando. Sin darte cuenta, tu mano busca el teléfono para revisar notificaciones, tu rostro se prepara para el día que viene, tu postura se ajusta inconscientemente a la expectativa de quien debes ser cuando cruces la puerta de tu casa. Este no es un acto consciente de engaño, es el funcionamiento silencioso de la persona, esa máscara psicológica que todos llevamos puesta, tan arraigada que ya no sabemos dónde termina ella y dónde comenzamos nosotros. La persona, como la definió Jung, no es simplemente una mentira que nos contamos a nosotros mismos. Es un mecanismo de adaptación profundamente arraigado en nuestra evolución como seres sociales. Imagina a nuestros ancestros en las primeras tribus humanas. Aquellos que podían leer las dinámicas del grupo y ajustar su comportamiento tenían más probabilidades de sobrevivir. El problema no radica en la existencia de la persona, sino en nuestra identificación inconsciente con ella. Hemos olvidado que es un instrumento útil, no una identidad permanente. En el mundo moderno, esta dinámica se ha vuelto más compleja y perniciosa.
Las redes sociales han creado un escenario global donde interpretamos versiones idealizadas de nosotros mismos, curando cuidadosamente cada imagen, cada palabra, cada fragmento de nuestra vida para consumo público. Pero lo más inquietante no es lo que mostramos, sino lo que ocultamos en el proceso. Cada like, cada comentario elogioso, refuerza no a nuestro ser auténtico, sino a la máscara que hemos creado. Y con cada refuerzo, la máscara se adhiere más firmemente a nuestra piel psicológica, hasta que el acto se convierte en algo tan natural que ya no recordamos que estamos actuando. Los antiguos griegos entendían el poder y el peligro de las máscaras mejor que nosotros. En los rituales dionisíacos, los participantes usaban máscaras para trascender temporalmente sus identidades cotidianas y conectarse con fuerzas arquetípicas más grandes que ellos mismos. Pero había una sabiduría crucial en esta práctica: las máscaras se ponían y se quitaban conscientemente. Sabían que lo que estaba en juego no era un mero entretenimiento, sino un juego sagrado con la identidad misma. Nosotros, en cambio, hemos olvidado cómo quitarnos las nuestras. Esta confusión entre la máscara y el ser tiene consecuencias profundas. Cuando invertimos demasiado en nuestra persona, comenzamos a experimentar lo que los psicólogos llaman agotamiento del yo, esa sensación de estar perpetuamente cansado, no físicamente, sino en algún lugar más profundo, como si estuviéramos sosteniendo un peso invisible que nunca podemos soltar. Es el cansancio de actuar las 24 horas del día, incluso cuando no hay público. Es la angustia de preguntarse, en esos raros momentos de quietud, ¿por qué tantos logros saben a ceniza en la boca? Pero hay un antídoto para este malestar moderno, y comienza con un simple pero radical acto de reconocimiento: darse cuenta de que llevamos máscaras. No para juzgarnos por ello, sino para recuperar la libertad de elegir cuándo usarlas y cuándo dejarlas a un lado. Este capítulo no es una condena a la persona, sino una invitación a relacionarnos con ella de manera más consciente, más sana, más libre. En las páginas que siguen, exploraremos cómo estas máscaras se forman, por qué las necesitamos y, lo más importante, cómo podemos comenzar el delicado proceso de distinguir entre la máscara y el rostro que hay debajo. Porque en algún lugar, bajo todas esas capas de condicionamiento social, expectativas internalizadas y miedos ancestrales, tu verdadero yo sigue esperando. No ha desaparecido, solo ha sido olvidado. Y como todo lo verdaderamente esencial, solo pide ser recordado. Esta es la paradoja fundamental que abordaremos. La persona es tanto una prisión como un puente. Puede ser el muro que nos separa de nosotros mismos o el umbral que debemos cruzar para encontrarnos. La diferencia está en si la reconocemos como lo que es, un disfraz útil, no una identidad definitiva. El viaje hacia el yo auténtico no comienza con la destrucción de todas las máscaras, sino con el valiente acto de verlas claramente por primera vez. Y eso, querido lector, es exactamente donde comienza nuestra historia. Capítulo 2. Los síntomas del alma enjaulada. Hay un tipo particular de cansancio que no se cura con sueño. Es esa fatiga del alma que persiste después de 8 horas de descanso, ese vacío que no se llena con logros ni reconocimientos. Es el precio silencioso que pagamos cuando nuestra persona ha tomado el volante de nuestra existencia, conduciéndonos por caminos que no elegimos conscientemente, hacia destinos que no nos pertenecen. Este malestar difuso pero persistente es la primera señal de alarma de un yo auténtico que clama por ser escuchado. La dominación de la persona sobre nuestro ser esencial no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso insidioso, casi imperceptible, como el lento endurecimiento de la arcilla alrededor de nuestras manos. Comienza con pequeños actos de autotraición: callamos una opinión por miedo al conflicto, forzamos una sonrisa cuando queremos llorar, aceptamos compromisos que erosionan nuestro bienestar. Cada una de estas microconcesiones es un hilo que teje la tela de nuestra prisión psicológica. Con el tiempo, estos hilos se convierten en cuerdas, y las cuerdas en cadenas. El cuerpo, ese sabio mensajero que nunca miente, suele ser el primero en rebelarse contra esta usurpación de identidad. La ansiedad moderna, esa epidemia silenciosa de nuestro tiempo, es en muchos casos el grito ahogado de un yo esencial que se asfixia bajo capas de falsedad adaptativa. Las tensiones musculares crónicas, los problemas digestivos inexplicables, las migrañas recurrentes, todos pueden ser señales físicas de que estamos viviendo una vida que no es verdaderamente nuestra. La medicina tradicional china lo entendía bien: cuando el yi, la energía vital, no puede fluir libremente, el cuerpo enferma. Y nada obstruye más el flujo del yi que la represión constante de nuestra verdad interior. En el plano emocional, el secuestro de nuestra autenticidad se manifiesta como una especie de desrealización existencial.
Es esa extraña sensación de estar viendo tu propia vida desde fuera, como si fueras un actor en una obra cuyo guión no recuerdas haber aprendido. Las emociones pierden su viveza original, la alegría se convierte en su versión diluida, la tristeza en un malestar difuso, la pasión en un recuerdo lejano. Es el efecto psicológico de vivir a través de un filtro, de experimentar la realidad no directamente, sino a través del tamiz de lo que deberíamos sentir. Las relaciones también sufren bajo el yugo de la persona dominante. Cuando interactuamos desde nuestras máscaras, creamos conexiones fantasmales, relaciones que parecen sólidas pero que en realidad se sostienen sobre cimientos de arena. Nos volvemos expertos en el arte sutil de la manipulación inconsciente, moldeando nuestro comportamiento para obtener aprobación, evitar conflictos o mantener una imagen. El resultado es una paradoja dolorosa. Cuanto más éxito tenemos en nuestras interacciones sociales, más solos nos sentimos en realidad, porque nadie, incluyéndonos a nosotros mismos, sabe realmente quién está participando en estas relaciones. En el ámbito espiritual, la desconexión de nuestro yo esencial se experimenta como una pérdida de significado trascendente. Las prácticas religiosas o espirituales se vuelven mecánicas, rituales vacíos que no alimentan el alma. La oración se convierte en repetición, la meditación en otro ítem más en la lista de tareas pendientes. Es como si hubiéramos perdido la frecuencia en la que solía transmitir nuestra conexión con lo divino, reemplazándola por el ruido estático de las expectativas sociales. Pero quizás el síntoma más revelador de todos es esa nostalgia peculiar por algo que nunca tuvimos, un anhelo de hogar cuando ya estamos en casa, un deseo de regresar a un lugar al que nunca hemos ido. Es el eco lejano de nuestro yo esencial llamando desde el exilio, recordándonos que hay una forma más auténtica de existir, una que no requiere constante desempeño ni aprobación externa. Reconocer estos síntomas no es un ejercicio de autoflagelación, sino el primer paso hacia la liberación. Como escribió Jung, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cada señal de malestar, cada indicio de incongruencia interna es en realidad un mapa que nos señala el camino de regreso a nosotros mismos. El dolor de la falsedad es, paradójicamente, la brújula que nos guía hacia la verdad. En este viaje de regreso al yo auténtico, no estamos solos. A lo largo de la historia, sabios, poetas y místicos han dejado testimonio de este mismo camino. Desde los estoicos que hablaban de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza esencial, hasta los maestros sufíes que buscaban romper los velos de la ilusión, la humanidad lleva siglos buscando respuestas a la misma pregunta fundamental: ¿cómo vivir en verdad? El primer paso, y a menudo el más difícil, es simplemente reconocer que hemos estado viviendo a través de máscaras. No para juzgarnos por ello, sino para comenzar el proceso de recuperación de todo lo que hemos enterrado en nombre de la adaptación. Porque bajo todas esas capas de condicionamiento, nuestro yo esencial sigue intacto, no como un ideal inalcanzable, sino como una realidad viviente que solo espera ser reconocida y reivindicada. Capítulo 3. Los 7 rostros del exilio interior. En el teatro de la existencia humana, cada uno de nosotros interpreta no uno, sino múltiples papeles, cambiando máscaras con la destreza inconsciente de quien ha olvidado que alguna vez tuvo un rostro verdadero. Estas máscaras, arquetipos universales que Jung identificó como patrones psíquicos profundos, comienzan como herramientas sociales útiles pero terminan convirtiéndose en cárceles doradas donde nuestro yo esencial languidece. Hoy exploraremos los 7 rostros más comunes del exilio interior, esas identidades prestadas que nos habitan y que, en su toxicidad sutil, nos separan de nuestra verdad más íntima. El perfecto es quizás la máscara más dolorosamente paradójica. Se presenta como la búsqueda de la excelencia, pero en su núcleo late el miedo atroz a la vulnerabilidad. Cada logro, en lugar de traer satisfacción, se convierte en un peldaño más en una escalera infinita. El perfecto no teme al fracaso, sino a la revelación de que detrás de sus conquistas hay un ser humano común, con grietas y limitaciones. Su tragedia reside en que, cuanto más se acerca a la perfección, más se aleja de la autenticidad. La historia está llena de figuras que alcanzaron la cima solo para descubrir que habían escalado la montaña equivocada. El agradable es el mártir moderno, crucificado en la cruz de las expectativas ajenas. Su sonrisa es constante, su acuerdo perpetuo, pero tras esa fachada de amabilidad yace un volcán de resentimiento reprimido. Lo que comenzó como empatía genuina se convirtió en una adicción patológica a la aprobación. El agradable no conoce la ira sana, esa emoción que marca los límites del yo. En su lugar, acumula pequeñas traiciones a sí mismo que con el tiempo se convierten en una vida entera vivida en segunda persona. Su mayor miedo no es ser rechazado,
sino descubrir que tras años de decir sí, ya no sabe qué quiere realmente. El espiritualizado es el más sutil de los impostores, porque usa la luz como refugio de su oscuridad. Habla de vibraciones y decretos mientras rehúye el trabajo psicológico real. Su espiritualidad no es un camino de transformación, sino un refugio de la humanidad. Niega su ira, solo hay amor, reprime su dolor, todo pasa por algo, y espiritualiza su evasión. Los antiguos alquimistas sabían que la verdadera transformación requiere primero el descenso a la materia prima, el reconocimiento de la sombra. El espiritualizado, en cambio, quiere volar sin haber roto primero su cascarón. El exitoso confunde ser con tener y valía con logros. Su currículum es impecable, pero su alma está en quiebra. Cada trofeo en su estante es tanto un logro como una losa sobre su niño interior, que solo quería ser amado por sí mismo. El exitoso no descansa, porque en el silencio escucha el eco aterrador de la pregunta: ¿quién soy cuando no estoy logrando algo? Su máscara es dorada pero pesada, y cuanto más brilla, más ciega a su portador a otras formas de valor inherente. El víctima ha convertido su dolor en identidad. Lo que comenzó como un mecanismo legítimo de supervivencia se ha convertido en una prisión de autocompasión. Su historia de sufrimiento, quizás real en sus orígenes, se ha vuelto el único relato que sabe contar. El víctima teme más a la sanación que al dolor, porque si el dolor desaparece, ¿qué queda de su identidad? Los antiguos chamanes entendían que el sufrimiento iniciático tiene un propósito: transformar, no estancar. El víctima, en cambio, se ha quedado atrapado en el umbral del templo, sin atreverse a entrar ni a retroceder. El intelectual ha erigido una catedral de conceptos donde debería habitar la experiencia directa. Analiza el amor en lugar de amar, estudia la pasión en lugar de sentirla, desmenuza la vida hasta reducirla a teorías estériles. Su máscara es la más engañosa, porque en nuestra cultura se confunde fácilmente inteligencia con sabiduría. Pero como decía Jung, el intelecto puede captar hechos, pero solo el espíritu puede comprender significados. El intelectual teme sumergirse en el océano de lo irracional, donde las certezas se disuelven y solo queda la experiencia desnuda. El rebelde parece el más libre de todos, pero en realidad es el más esclavo. Se define por oposición, no por autenticidad. Su identidad es reactiva, será lo que el sistema no es, hará lo que los demás no hacen. Pero en su constante negación, ¿dónde está su afirmación positiva? El verdadero revolucionario no se rebela contra algo, sino a favor de algo. El rebelde auténtico construye, el falso rebelde solo destruye, incluyéndose a sí mismo en el proceso. Estas 7 máscaras no son categorías estancas, sino facetas de un mismo fenómeno: el exilio del yo esencial. Todas comparten un núcleo común: el miedo a ser visto en nuestra desnudez existencial, en nuestra humanidad imperfecta pero auténtica. Lo paradójico es que mientras más nos aferramos a estas identidades prestadas, más solos nos sentimos, porque incluso cuando nos aplauden, en el fondo sabemos que el aplauso no es para nosotros, sino para el personaje que interpretamos. El camino hacia la autenticidad no implica destruir estas máscaras, pues en su origen fueron necesarias, sino reconocerlas como lo que son: disfraces útiles en momentos específicos, pero no identidades absolutas. Requiere el valor de preguntarnos: ¿quién sería yo si nadie me hubiera dicho quién debería ser? Es una pregunta que resuena en el silencio entre nuestros pensamientos, en ese espacio íntimo donde, más allá de todas las máscaras, algo esencial en nosotros sigue intacto, esperando ser reconocido. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo iniciar este viaje de regreso a casa, hacia ese núcleo de autenticidad que nunca nos abandonó, sino que simplemente esperó, con infinita paciencia, a que estuviéramos listos para recordarlo. Porque como escribió el poeta Antonio Machado, no es el yo/diagonal esencial quien esto dice/diagonal, sino el ansia de ser yo/diagonal que llevo en mí. Capítulo 4. El baile entre sombras y máscaras. En el gran teatro de la psique humana, existe una danza ancestral que pocos se atreven a presenciar: el eterno vaivén entre la persona que mostramos al mundo y la sombra que ocultamos incluso a nosotros mismos. Esta relación no es de oposición, como podría parecer a primera vista, sino de profunda complicidad. La máscara brilla precisamente porque la sombra absorbe su luz. La persona existe como contrapeso exacto de todo lo que hemos decidido exiliar de nuestra conciencia. Comprender este juego de espejos es emprender el viaje más revelador que un ser humano puede realizar: el descenso a las catacumbas del yo. La sombra no es simplemente nuestro lado oscuro, como si la psique pudiera dividirse en compartimentos estancos de luz y oscuridad.
Es más bien el depósito de todo lo que hemos considerado incompatible con nuestra imagen consciente. Cuando un niño escucha "los hombres no lloran" o una señorita no se enoja, esas emociones no desaparecen, se internalizan, se densifican, se convierten en materia psíquica no reconocida que sin embargo sigue actuando desde las profundidades. Lo que hace especialmente poderosa a la sombra no es su contenido, sino precisamente su condición de no reconocido. Como un actor relegado al backstage que sin embargo sigue dictando el guión, la sombra influye en nuestras decisiones, atracciones, repulsiones y proyecciones de maneras que raramente admitimos. La persona, esa colección de máscaras sociales que analizamos en capítulos anteriores, se alimenta directamente de la sombra. Cuanto más rígida es la máscara del buen ciudadano, más oscura será la sombra del desenfreno reprimido. Cuanto más brillante la imagen del ser iluminado, más densa la sombra de la humanidad negada. Este fenómeno explica por qué tantos predicadores caen en escándalos morales, o por qué tantos defensores de la virtud pública albergan vicios privados. No es hipocresía consciente, sino la implacable ley psicológica de que lo reprimido siempre regresa, aunque sea por la puerta trasera de la psique. Los antiguos alquimistas representaban este proceso con el símbolo del sol negro, sol níger, esa fase de la obra donde la materia aparentemente se corrompe antes de su purificación. En términos psicológicos, es el momento en que confrontamos todo lo que habíamos rechazado en nosotros mismos. Este encuentro no es intelectual, sino visceral. No se trata de admitir abstractamente que todos tenemos luces y sombras, sino de sentir en las entrañas esa parte de nosotros que odiamos, tememos o despreciamos. Como escribió Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El trabajo con la sombra comienza con un acto paradójico: dejar de luchar contra ella. Nuestra primera reacción ante los aspectos negados suele ser de rechazo: eso no soy yo, seguido por intentos de mejorarnos o purificarnos. Pero este enfoque fracasa porque parte de la misma división que creó el problema. La verdadera integración ocurre cuando comprendemos que la sombra no es nuestro enemigo, sino un depósito de energía psíquica invaluable que hemos desperdiciado por no saber cómo relacionarnos con ella. Un ejercicio poderoso para iniciar este diálogo es el diario de la sombra. Dedicar unos minutos cada día a escribir, sin censura, aquellas emociones, deseos o pensamientos que consideraríamos inaceptables. No se trata de actuar sobre ellos, sino simplemente de reconocer su existencia en nuestro paisaje interno. Al documentar estas confesiones privadas, ocurre un fenómeno curioso: lo que parecía monstruoso pierde su poder de intimidación. La sombra, al ser iluminada por la conciencia sin juicio, deja de actuar autónomamente y comienza a integrarse al yo consciente. Este proceso tiene profundas implicaciones espirituales. En las tradiciones tántricas, por ejemplo, se trabaja directamente con los impulsos negativos no para reprimirlos, sino para transmutarlos en combustible de conciencia. La ira, el deseo o el miedo no son obstáculos en el camino espiritual, sino fuerzas primordiales que, cuando se comprenden y dirigen, pueden acelerar la evolución de la conciencia. Este enfoque revolucionario nos recuerda que la santidad no consiste en negar nuestra humanidad, sino en abrazarla tan completamente que se transfigura. La relación entre persona y sombra sigue las mismas leyes que gobiernan el universo físico. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuanto más perfecta parece una persona, más intensa es su sombra. Cuanto más control exhibe en público, más caótica será su vida privada. Reconocer esta dinámica nos libera de la tiranía de los ideales imposibles y nos permite abrazar una autenticidad más fluida, donde no hay partes buenas o malas de nosotros mismos, sino simplemente aspectos que hemos aprendido a integrar con mayor o menor conciencia. Al final de este viaje a las profundidades, descubrimos el gran secreto: la sombra no era nuestro enemigo, sino el guardián de todo nuestro potencial no vivido. Esas partes que habíamos rechazado contenían no solo nuestros aspectos negativos, sino también talentos dormidos, creatividad reprimida y una vitalidad que habíamos sacrificado en el altar de la adaptación social. La persona, al perder su rigidez, se convierte en un instrumento flexible que usamos conscientemente en lugar de una prisión que habitamos inconscientemente. Este capítulo no es un manual para eliminar la sombra, sino una invitación a bailar con ella. Porque en ese movimiento aparentemente caótico pero profundamente sagrado, descubrimos algo asombroso: que la auténtica totalidad no se alcanza mediante la perfección, sino mediante la integración consciente de todos nuestros rostros, incluso aquellos que alguna vez nos avergonzaron. Como escribió el poeta Rumi, tienes que seguir rompiendo tu corazón hasta que se abra. Este es el misterio y el milagro del trabajo con la sombra.
que al abrazar lo que habíamos rechazado, nos encontramos finalmente completos. Capítulo 5. El ritual del desapego. Existe un momento sagrado en todo proceso de transformación auténtica, ese instante liminal donde lo que fuere deja de ser, pero lo que será aún no ha tomado forma. En la tradición alquímica, lo llamaban salvet coagula, disolver y coagular. En el viaje junguiano hacia el yo real, este momento crucial se manifiesta cuando las máscaras que hemos llevado durante años, décadas, una vida entera, comienzan a despegarse de nuestra piel psicológica no por esfuerzo violento, sino por esa gracia misteriosa que surge cuando finalmente dejamos de resistirnos a la verdad. Los rituales de transición han sido desde tiempos inmemoriales puentes ceremoniales entre identidades. Las culturas ancestrales entendían lo que nosotros hemos olvidado, que los cambios profundos requieren de vasijas sagradas que contengan el caos de la metamorfosis. Cuando un adolescente se convertía en adulto, cuando un guerrero regresaba de la batalla, cuando una mujer entraba en la menopausia, había ritos de pasaje que marcaban simbólicamente la muerte de una etapa y el nacimiento de otra. Hoy, en nuestra modernidad desritualizada, intentamos cambiar sin ceremonias, sin marcas conscientes en el tiempo, y luego nos preguntamos por qué las transformaciones no perduran. El ritual de soltar la máscara no es un acto de destrucción, sino de liberación sagrada. No se trata de aniquilar la persona que cumplió su función protectora en su momento, sino de disolver su hegemonía sobre nuestra identidad. Hay una poderosa ceremonia chamánica en los Andes donde los participantes escriben en hojas todo lo que desean dejar atrás, para luego quemarlas en un fuego ceremonial mientras cantan ofrendas a la Pachamama. El humo que asciende lleva consigo las ataduras psicológicas, transformando lo material en etéreo. Este principio ancestral puede adaptarse a nuestro proceso de desidentificación con las máscaras que ya no nos sirven. Imagina por un momento sostener entre tus manos esa máscara que has llevado durante tanto tiempo. Puede ser la del perfecto, con su sonrisa impecable y su postura rígida. O tal vez la del agradable, con su expresión de constante disponibilidad. Tócala, siente su textura. ¿Es fría al tacto? ¿Pesa más de lo que imaginabas? Ahora, con un bolígrafo, escribe en ella todas las frases que han mantenido esta máscara en su lugar. Debe ser fuerte, no puedes defraudarlos, el amor hay que ganarlo. Observa cómo estas creencias se han incrustado en la estructura misma de la máscara, convirtiéndola en una segunda piel. El momento de la quema ceremonial no es un acto de violencia contra uno mismo, sino una representación física de un proceso interno que ya está ocurriendo. Cuando las llamas consumen el papel, algo en nuestra psique registra profundamente que un contrato invisible se ha roto. Los neurocientíficos han descubierto que los rituales tienen un impacto mensurable en el cerebro, creando nuevas conexiones neuronales que refuerzan la intención simbólica. No es magia en el sentido supersticioso, sino en el sentido más profundo de participación consciente en la reprogramación de nuestro propio psiquismo. Pero el ritual externo es solo el comienzo. El verdadero trabajo ocurre en los días y semanas siguientes, cuando las viejas máscaras, acostumbradas a ser usadas, piden volver a su lugar. Es entonces cuando las afirmaciones conscientes se convierten en anclajes poderosos. Mi valor es inherente, no depende de mi desempeño, merezco amor por existir, no por complacer, mi autenticidad es mi mayor don. Estas no son simples frases positivas, sino declaraciones de soberanía psíquica que, repetidas con convicción, van excavando nuevos surcos en el paisaje de nuestra mente. En las tradiciones místicas, el fuego siempre ha sido símbolo de transformación, no de destrucción. Los alquimistas trabajaban con él para transmutar los metales vulgares en oro espiritual. Al quemar simbólicamente nuestras máscaras, no estamos eliminando partes nuestras, sino liberando la energía atrapada en patrones que ya no nos sirven. Lo que queda después de las llamas no es nada, sino un espacio fértil donde puede emerger lo auténtico. Este proceso de desidentificación tiene un eco en la física cuántica, donde las partículas pueden cambiar de estado al ser observadas. Cuando observamos nuestras máscaras con plena conciencia, no como lo que somos, sino como lo que hemos llevado, su poder sobre nosotros comienza a disolverse. El ritual externo simplemente refleja y refuerza este cambio interno de percepción. Los días posteriores al ritual suelen traer sueños vívidos, emociones fluctuantes, incluso cierta desorientación. Es normal. Hemos pasado años, quizás décadas, identificados con ciertas formas de ser. Su ausencia, aunque liberadora, crea inicialmente un vacío que puede asustar. Pero este vacío no es nuestro enemigo, es el espacio necesario para que emerja algo más auténtico. Como el silencio entre las notas que hace posible la música,
Este vacío interior es el campo fértil donde nuestro yo real puede finalmente echar raíces. Al final, el ritual de soltar máscaras no es un evento, sino un proceso. Algunas máscaras caerán de una vez, otras se desprenderán en capas, como las de una cebolla. Algunas incluso pueden necesitar ser quemadas simbólicamente más de una vez. La paciencia con nosotros mismos en este viaje no es indulgencia, sino sabiduría. Cada máscara que soltamos, cada capa que trascendemos, nos acerca un poco más a ese núcleo esencial que ha estado esperando tras todos los disfraces, intacto e incontaminado, como el cielo despejado tras las nubes pasajeras. Capítulo 6. El retiro como acto revolucionario. Existe un tipo de silencio que no es simplemente ausencia de ruido, sino presencia de algo más profundo. Es el silencio que habita entre los pensamientos, en ese espacio sagrado donde las máscaras pierden su razón de ser porque ya no hay miradas que impresionar ni expectativas que cumplir. Este silencio no es vacío, sino plenitud, no es huida, sino encuentro. En nuestra era de estímulos constantes y performances ininterrumpidas, adentrarse en él no es un lujo, sino un acto de resistencia espiritual, una forma de deserción pacífica de la guerra absurda por mantener ficciones que nos agotan. La soledad consciente es el ácido que disuelve lentamente los adhesivos invisibles que mantienen pegadas nuestras máscaras al rostro. No hablo del aislamiento compulsivo del misántropo ni de la fuga cobarde del que teme relacionarse, sino de ese retiro sagrado donde, por primera vez en mucho tiempo, dejamos de ser reflejo de las miradas ajenas para convertirnos en espejo de nuestra propia esencia. Históricamente, todas las tradiciones de sabiduría han reconocido el valor iniciático de la soledad. Moisés en el desierto, Buda bajo el árbol Bodhi, Jesús en el yermo, Mahoma en la cueva de Hira. Estos periodos de retiro no eran simples preparaciones para la vida pública, sino muertes simbólicas de las identidades anteriores para permitir el nacimiento de una conciencia más amplia. En el contexto moderno, donde la hiperconexión se ha convertido en la norma, la soledad voluntaria es quizás más radical que nunca. Nuestras personas se alimentan de interacción social, de ese juego de espejos donde recibimos constantemente feedback sobre qué versión de nosotros mismos es más aceptable, más admirable, más digna de amor. Las redes sociales son el templo contemporáneo de este culto a la aprobación externa, un lugar donde las máscaras no solo se exhiben, sino que se perfeccionan algorítmicamente. En este contexto, desconectarse no es un simple cambio de hábitos, sino un acto de desafiliación psicológica. El ejercicio de las 72 horas sin máscaras que proponemos aquí no es un simple descanso tecnológico, sino una inmersión profunda en las aguas primordiales del ser. Requiere preparación, notificar a los allegados que estarás inaccesible, preparar un espacio físico que invite a la introspección, reunir herramientas para el autoconocimiento, cuaderno, materiales artísticos, objetos simbólicos. Los primeros compases suelen ser los más difíciles. La mente, acostumbrada al ruido constante, se revela como un niño malcriado al que le han quitado sus juguetes. Surge la ansiedad, el aburrimiento, la urgencia ficticia de hacer algo. Este malestar no es señal de que algo anda mal, sino de que algo empieza a andar bien, es el sonido de las máscaras empezando a agrietarse. A medida que avanza el retiro, ocurre un fenómeno paradójico. Cuanto más nos alejamos del mundo exterior, más accedemos a un mundo interior que habíamos olvidado. Memorias largamente archivadas emergen sin censura, emociones reprimidas piden ser sentidas, intuiciones silenciadas recuperan su voz. Sin los filtros habituales de la persona, comenzamos a escuchar los susurros del yo real, que suelen manifestarse no como grandilocuentes revelaciones, sino como insights sencillos y profundos. Estoy cansado de fingir que me gusta esto, extraño aquello que abandoné por parecer maduro, nunca me he permitido llorar por aquella pérdida. El silencio prolongado actúa como un revelador fotográfico para el alma. En su claridad despiadada, vemos con crudeza los costos de nuestras performances cotidianas, la energía gastada en mantener apariencias, las oportunidades perdidas por miedo al que dirán, las verdades no dichas que se convirtieron en úlceras psíquicas. Pero esta visión no es motivo para el autoflagelo, sino para la compasión radical hacia uno mismo. ¿Cómo no íbamos a usar máscaras si era lo único que nos enseñaron? ¿Cómo no habríamos de confundir el ser con el parecer en una cultura que recompensa la fachada y castiga la autenticidad? En la soledad consciente descubrimos algo perturbador y liberador a la vez, que muchas de las máscaras que creíamos impuestas por los demás en realidad las seguimos usando por inercia, incluso cuando nadie nos observa. El perfecto sigue exigiéndose perfección en la intimidad, el agradable sigue anticipando necesidades imaginarias, el exitoso sigue midiendo su valor por logros invisibles. Este descubrimiento, aunque doloroso, es fundamental,
porque revela que la prisión tiene las puertas abiertas desde hace tiempo, solo nos faltaba darnos cuenta para poder salir. Al finalizar las 72 horas, muchos experimentan una mezcla de temor y euforia. El temor surge al vislumbrar la posibilidad concreta de vivir de otra manera, la euforia, al sentir por primera vez en mucho tiempo el contacto con algo auténtico dentro de sí. El retorno al mundo social no debe ser abrupto. Es recomendable mantener ciertas prácticas de la soledad, momentos de silencio matutino, espacios de no disponibilidad, para no perder el hilo de lo descubierto. Este capítulo no es una apología del ermitañismo, sino una reivindicación de la soledad como espacio sagrado de reencuentro. En un mundo que nos incita constantemente a mirar hacia afuera, volver la mirada hacia adentro se convierte en un acto revolucionario. Porque como escribió el poeta Rainer Maria Rilke, no hay soledad que no esté habitada. Y es en esa soledad habitada donde, por fin, podemos escuchar la voz que siempre estuvo ahí, bajo el estruendo de las máscaras. Capítulo 7. La arquitectura de lo auténtico. El ser humano auténtico no nace, se hace. No surge por generación espontánea, sino que se construye día a día sobre cimientos de verdad interior. Trascender las máscaras sociales es solo el primer acto de esta obra maestra existencial. Lo que sigue es el desafío más hermoso: edificar una vida donde el yo real pueda respirar, expandirse y florecer. Esta construcción no sigue los planos convencionales de la normalidad social, sino una geometría sagrada que solo puede ser intuida cuando callamos el ruido del mundo exterior y escuchamos el susurro de nuestra esencia. La verdadera autenticidad es un organismo vivo que se nutre de 4 sabias esenciales, 4 corrientes subterráneas que, cuando convergen, dan lugar a ese estado de gracia donde dejamos de actuar para simplemente ser. No son pasos secuenciales ni categorías estancas, sino dimensiones fluidas que se interpenetran y se alimentan mutuamente, creando un campo de coherencia interna donde la vida deja de sentirse como una representación teatral para convertirse en una experiencia genuina. El primer pilar es ese territorio íntimo donde las emociones recuperan su voz original. Durante demasiado tiempo hemos tratado nuestros estados internos como enemigos a dominar o como fallas a corregir. La ira que sepultamos bajo capas de falsa serenidad, la tristeza que disfrazamos de cansancio, el miedo que convertimos en irritabilidad. Todos estos exiliados emocionales claman por ser reintegrados a nuestro paisaje psicológico. La autenticidad comienza cuando dejamos de preguntarnos qué debería sentir, para honrar la crudeza de qué estoy sintiendo realmente. Este simple giro en la atención tiene efectos sísmicos. Las emociones dejan de ser fuerzas destructivas que nos atraviesan para convertirse en brújulas que señalan nuestras fronteras invisibles, nuestros valores no negociables, nuestras verdades más profundas. No se trata de convertirnos en esclavos de cada fluctuación emocional, sino de aprender el arte de surfear estas olas internas sin ahogarnos en ellas ni huir a la orilla del entumecimiento. Los deseos crudos constituyen el segundo pilar, esa materia prima psíquica que suele ser censurada antes incluso de llegar a nuestra conciencia. ¿Cuántas veces hemos sofocado un anhelo porque sonaba egoísta, inmaduro o imposible? Estos deseos en estado salvaje, sin cocinar por el fuego de las expectativas sociales, son mensajeros directos de nuestro yo real. El deseo de abandonar una carrera lucrativa para dedicarse a la jardinería, la urgencia de viajar solo durante meses, la fantasía recurrente de reinventarse en otro país. Estos impulsos no son caprichos a dominar, sino señales de humo que provienen de nuestra esencia sofocada. La autenticidad no significa obedecer ciegamente estos deseos, sino tener el coraje de escucharlos, descifrar su mensaje y negociar conscientemente entre lo que anhelamos y lo que es viable en nuestra circunstancia actual. Es en este espacio de diálogo interno donde dejamos de ser esclavos de nuestros impulsos o prisioneros de nuestras represiones para convertirnos en artistas de nuestra propia existencia. La expresión creativa emerge entonces como tercer pilar, ese puente alquímico entre nuestro mundo interior y el exterior. Cuando hablamos de creatividad, no nos referimos al talento artístico profesionalizado, sino a ese impulso primordial de dar forma tangible a lo que bulle dentro. Puede manifestarse al cocinar una comida con presencia, al reorganizar un espacio con intuición, al escribir un diario sin autocensura o al mover el cuerpo con libertad. Estos actos son liturgias laicas donde lo inefable de nuestro ser encuentra canales de manifestación. La neurociencia actual confirma lo que las tradiciones sabias siempre supieron. Cuando creamos sin objetivo de perfección o reconocimiento, activamos redes neuronales que integran las regiones emocionales, cognitivas y sensoriales del cerebro. Es decir, la creación auténtica nos reúne con nosotros mismos. El bloqueo creativo que tantos padecen no es falla técnica, sino síntoma de autenticidad sofocada.
Cuando callamos nuestra voz interior durante demasiado tiempo, termina por quedarse sin palabras. Estos tres pilares convergen naturalmente en el cuarto, las relaciones espejo. Así como no podemos vernos la espalda sin un reflejo, ciertos aspectos de nuestra autenticidad solo se revelan en el contacto con otros que actúan como superficies reflectantes limpias. Estas relaciones raras y preciosas tienen una cualidad reveladora. En su presencia, las máscaras se caen solas porque se vuelven innecesarias. Puede ser un amigo de infancia que nos recuerda quiénes éramos antes de aprender a actuar, un terapeuta que refleja sin juzgar, o un extraño que por misteriosa química nos inspira a bajar las defensas. Estas conexiones suelen sentirse intensas e incómodas al principio, como la luz del amanecer para ojos habituados a la penumbra. No son relaciones siempre armoniosas, la autenticidad rara vez es pacífica, pero son impecables en su honestidad. Cultivarlas requiere el coraje de mostrar nuestros bordes ásperos y nuestra vulnerabilidad, sabiendo que solo así atraeremos a quienes puedan amar no la imagen que proyectamos, sino la textura real de nuestro ser. Esta arquitectura de lo auténtico no se construye de una vez para siempre, sino que se reajusta constantemente, como un organismo vivo que se adapta a las estaciones internas. Habrá días en que las viejas máscaras parezcan tentadoras, momentos de debilidad donde el reflejo social nos tiente a abandonar nuestra verdad. La diferencia radical es que ahora podremos ver venir estos movimientos, no como fallas morales, sino como oportunidades para elegir conscientemente quiénes queremos ser. Al final, estos pilares no son tanto herramientas para alcanzar la autenticidad, sino manifestaciones naturales de una autenticidad que ya existe en nosotros, como el sol que sigue brillando tras las nubes. Construir sobre ellos no es un acto de fuerza de voluntad, sino de rendición, dejar de nadar contra la corriente de nuestro ser esencial para fluir con ella. Y en ese fluir descubrimos el secreto mejor guardado, que el yo real nunca se perdió, solo esperaba en silencio que dejáramos de representar personajes el tiempo suficiente para recordarlo. Capítulo 8. La danza del propósito auténtico. En el corazón de toda existencia humana late una pregunta primordial que atraviesa culturas y épocas. ¿Para qué estoy aquí? Esta interrogante no es meramente filosófica, es el eco de un anhelo profundo que surge cuando dejamos de actuar desde las máscaras sociales y comenzamos a habitar nuestro yo real. El propósito no es algo que inventamos, sino algo que descubrimos al despojarnos de todo lo que no somos. No se trata de construir una identidad desde cero, sino de quitar capas hasta revelar la escultura esencial que siempre estuvo allí, esperando ser liberada del mármol de las expectativas ajenas. La búsqueda convencional del propósito suele estar contaminada por ideales sociales. Queremos ser exitosos, reconocidos, útiles según parámetros que rara vez examinamos. El yo real, en cambio, no persigue un propósito sino que emana propósito, del mismo modo que un manantial no se esfuerza por fluir, simplemente lo hace porque es su naturaleza. Esta distinción es crucial. Mientras el propósito fabricado desde la persona siempre requiere esfuerzo sostenido y validación externa, el propósito auténtico surge con la fluidez de lo inevitable, como la semilla que se convierte en árbol no por ambición, sino por obediencia a su código genético interior. Los mitos antiguos guardan sabiduría sobre este proceso. En la tradición griega, el daimon era ese compañero espiritual que representaba el destino único de cada persona. Los egipcios hablaban del Ren-Kebit, el verdadero nombre que contenía la esencia del alma. Estas culturas entendían lo que hemos olvidado, que cada vida tiene una resonancia particular, una melodía única que espera ser cantada. Nuestra tarea no es componer esa melodía desde cero, sino afinar el instrumento de nuestra existencia para poder tocarla con claridad creciente. El proceso de descubrir este propósito auténtico sigue un patrón paradójico. Cuanto más dejamos de buscarlo obsesivamente y nos concentramos en vivir con autenticidad, más se revela por sí mismo. Es como esas imágenes mágicas que solo pueden verse cuando dejamos de enfocar la mirada directamente sobre ellas. Las pistas suelen estar esparcidas en nuestra biografía, en esas actividades que nos hacían perder la noción del tiempo en la infancia, en los temas que nos obsesionan sin razón aparente, en las coincidencias significativas que Jung llamaba sincronicidades. Estos hilos dispersos, cuando se tejen juntos, comienzan a mostrar el diseño único de nuestra vocación esencial. La resistencia más feroz al propósito auténtico no viene del mundo exterior, sino de nuestras propias dudas internalizadas. ¿Quién soy yo para? Es el mantra inconsciente que frena a millones de almas. Esta voz no es sabiduría, sino el último susurro de las máscaras que se resisten a ser abandonadas. El yo real no pregunta ¿soy suficiente para este propósito?, sino ¿este propósito es fiel a lo que soy? Este giro copernicano en la perspectiva cambia todo.
Ya no nos medimos contra el propósito, sino que el propósito se mide contra nuestra autenticidad. Vivir desde el propósito auténtico no garantiza una vida fácil, pero sí una vida significativa. Habrá desafíos, sí, pero serán los desafíos correctos, aquellos que nos hacen crecer en la dirección de nuestra verdad más profunda. Como el alfarero que encuentra gozo incluso en el esfuerzo de moldear la arcilla porque está creando exactamente lo que desea, las dificultades en el camino del propósito dejan de sentirse como obstáculos para convertirse en partes necesarias del proceso. El ejercicio final de este viaje, escribir una carta a nuestro yo real, no es un mero ritual de cierre, sino un nuevo comienzo. Es el momento en que dejamos de hablar sobre nuestra esencia para hablarle directamente a ella, en primera persona, sin intermediarios. Esta carta no requiere estilo literario ni corrección política, pide solo la crudeza sagrada de quien por fin está listo para decir, aquí estoy. Te veo. Y prometo honrarte. En este acto aparentemente simple se contiene toda la revolución, el reencuentro entre el que hemos sido y el que realmente somos, el abrazo final entre la persona y el alma. Cuando este contacto se establece, algo fundamental cambia para siempre. Las decisiones dejan de ser dilemas angustiosos y se convierten en expresiones naturales de coherencia interna. Las relaciones se filtran solas, quienes vibran en armonía con nuestro yo real se acercan, quienes requieren nuestras máscaras para relacionarse, se alejan. El tiempo deja de ser un recurso escaso que administrar para convertirse en el medio natural donde nuestro propósito se despliega. No es que desaparezcan los problemas, sino que ahora tienen un contexto que les da sentido. Este es el regalo último del viaje junguiano hacia el yo real. No solo descubrimos nuestro propósito, sino que nos convertimos en personas capaces de vivirlo. Y en ese vivir, encontramos por fin ese sentimiento esquivo que tantos buscan en logros externos. La certeza indestructible de estar exactamente donde debemos estar, haciendo exactamente lo que debemos hacer, siendo exactamente quienes estamos destinados a ser. No por imposición externa, sino por alineamiento interno. No por deber, sino por designio del alma. Esta es la danza del propósito auténtico, y cada uno de nosotros está invitado a bailarla. Epílogo. El regreso a casa que nunca fue partida. Hay un instante sagrado en todo viaje de transformación auténtica, ese momento liminal donde comprendes que lo que buscabas en realidad te estaba buscando a ti. Este libro no ha sido un manual para convertirte en alguien nuevo, sino un mapa para recordar quién siempre has sido. Las máscaras que hemos explorado, analizado y finalmente disuelto no eran tus enemigas, fueron guardianas temporales que protegieron tu esencia hasta que estuviste listo para recibirla. Ahora, al cerrar estas páginas, no te encuentras al final del camino, sino en el umbral de una forma de existencia radicalmente diferente. La paradoja más profunda de este viaje es que el yo real nunca estuvo perdido. Como el cielo azul que permanece constante tras las nubes pasajeras, tu esencia auténtica ha esperado con paciencia infinita detrás del drama de tus identidades prestadas. Lo que llamamos autodescubrimiento es en realidad un proceso de reconocimiento, como mirar un álbum fotográfico y recordar facetas de ti mismo que el tiempo había difuminado. Las herramientas que has adquirido, el diálogo con la sombra, los rituales de desidentificación, los pilares de autenticidad no son más que instrumentos para despejar el polvo acumulado en el espejo del alma. Vivir desde el yo real no es un estado de perfección estática, sino una práctica diaria de coherencia interna. Habrá días en que las viejas máscaras susurren promesas de seguridad, momentos en que la comodidad de lo familiar parezca más tentadora que la verdad recién descubierta. Esto no es fracaso, sino parte del proceso. La autenticidad no se mide por la ausencia de contradicciones, sino por la honestidad con que las reconocemos y negociamos con ellas. Como el bambú que se dobla ante el viento pero no se quiebra, tu yo real puede adaptarse a las circunstancias sin traicionar su centro. El mundo exterior probablemente no cambiará de la noche a la mañana para acomodar tu autenticidad recién descubierta. Habrá personas que extrañen tus máscaras, situaciones que parezcan requerir tus viejos personajes. Aquí yace el verdadero desafío, mantener la conexión con tu esencia mientras navegas un mundo que aún premia la ficción sobre la verdad. Esto no requiere confrontación constante, sino discernimiento sutil. A veces, usar una máscara conscientemente y temporalmente puede ser un acto de compasión, hacia los demás y hacia ti mismo, siempre y cuando no olvides que es un instrumento que usas, no lo que eres. La recompensa por este coraje cotidiano es algo que las tradiciones místicas han descrito por siglos pero que solo puede conocerse mediante experiencia directa. Esa paz profunda que surge cuando tus pensamientos, palabras y acciones vibran en armonía. No es la ausencia de problemas,
sino la presencia de un significado que trasciende las circunstancias. Los antiguos alquimistas llamaban a esto la paz del trabajo cumplido, no porque el trabajo termine, sino porque cada acción se convierte en expresión de tu verdad más profunda. Este libro no termina aquí, en estas páginas. Su verdadero epílogo se escribirá en los pequeños y grandes momentos de tu vida, cuando elijas honestidad sobre conveniencia, cuando prefieras autenticidad sobre aprobación, cuando sientas el ancla de tu yo real en medio de las tormentas externas. Cada una de estas elecciones será un verso en el poema épico de tu existencia auténtica. Hay una leyenda sufí que cuenta cómo, al final de su vida, el poeta Rumi abrió los brazos hacia el horizonte y exclamó: por fin, el verdadero comienzo. Que este no sea el final de tu lectura, sino el verdadero comienzo de tu vivir. El mundo no necesita más personajes brillantes, anhela seres humanos auténticos. No más máscaras pulidas, sino rostros verdaderos dispuestos a mostrar sus cicatrices y su luz con igual orgullo. En este mostrarte tal como eres, sin garantías ni seguridades, resides no solo tu libertad personal, sino tu mayor contribución a un mundo sediento de verdad. El yo real que has redescubierto no es tu posesión privada, sino un regalo para compartir. Como una vela que enciende otras velas sin perder su propia luz, tu autenticidad será contagiosa en el mejor sentido. Sin proselitismo ni esfuerzo, inspirarás a otros a emprender sus propios viajes de regreso a casa. Y así, el círculo se completará. Lo que recibiste al azar del universo, lo devolverás convertido en el arte único de tu existencia. Ahora respira hondo. Siente el peso del libro en tus manos, el latido de tu corazón, el espacio que te rodea. Este momento, como todos los momentos, es un cruce de caminos donde puedes elegir entre el personaje y la persona, entre la máscara y el rostro. No hay testigos para esta elección más que tú mismo, y ningún juez más severo o compasivo que tu propia conciencia. El viaje ha terminado. El viaje comienza. Bienvenido a casa.